Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Capítulo 7. El autor es alcanzado por una flecha que le dispara un salvaje. Los portugueses lo apresan y lo conducen a Lisboa, desde donde pasa a Inglaterra. Comencé este infortunado viaje el 15 de febrero de 1714 a las 9 de la mañana. Aunque el viento era favorable, al principio solamente usé mis remos, pero pensando que me cansaría muy pronto y que el viento podría virar, me arriesgué a izar la vela y navegué cerca de 1 hora y media. Mi amo y mis amigos permanecieron en la playa hasta que me perdieron de vista, y oí varias veces al alazán que me gritaba: William, Inya, mija, Yahoo. Es decir, cuídese mucho, gentil Yahoo. Mi intención era descubrir alguna pequeña isla desierta, donde instalarme siempre que encontrase en ella algo para comer y vestirme gracias a mi trabajo. Semejante vida me pareció 1000 veces preferible a la de un primer ministro. Tanto era el horror que me inspiraba la idea de vivir nuevamente en compañía de yahoos y sometido a ellos. Deseaba terminar mis días en la soledad, pensando en las virtudes de los Houyhnhnms y sin el temor de caer nuevamente en los vicios de mi detestable especie. El lector recordará sin duda que mi tripulación amotinada me había encerrado en mi camarote durante varias semanas. No sabía dónde me conducía mi nave y me habían desembarcado sin decirme dónde me llevaba. Creí adivinar, sin embargo, que nos encontrábamos a unos 10 grados al sur del Cabo de Buena Esperanza y sobre la ruta a Madagascar, aunque no fuese más que una conjetura. Resolví navegar rumbo al este, esperando llegar al sudoeste de Nueva Holanda, y de allí dirigirme a alguna de las pequeñas islas que se encuentran en esa región. El viento soplaba del oeste, y alrededor de las 6 de la tarde calculé haber recorrido unos 70 kilómetros. Descubrí entonces una minúscula isla y desembarqué. En realidad era solo un peñón, con una caleta abierta por las tempestades. Amarré mi canoa y luego de haber escalado la roca divisé, hacia el este, una gran extensión de tierra. Pasé la noche en la canoa. Al día siguiente, después de remar durante 7 horas, llegué al extremo sudoeste de Nueva Holanda. Desembarqué en una playa desierta y como no tenía armas, me cuidé de no avanzar hacia el interior del país. En la playa junté algunos mariscos que comí crudos, pues no me atreví a encender fuego por temor a llamar la atención de los indígenas. Durante los 3 días que me mantuve oculto en este lugar, solo me alimenté de ostras y almejas para conservar mis pequeñas provisiones. Afortunadamente encontré un arroyito cuya agua era excelente. El cuarto día me arriesgué a penetrar un poco hacia el interior de esas tierras y descubrí unos 30 indígenas sobre una colina. Hombres, mujeres y niños estaban completamente desnudos y se calentaban alrededor de una gran hoguera. Uno de ellos me vio y me señaló a los demás. Eché a correr hacia la playa, salté en mi canoa y me alejé remando a toda prisa. Pero los salvajes me persiguieron y antes que pudiera llegar mar adentro, me dispararon una flecha que me alcanzó en la rodilla izquierda, infiriéndome una profunda herida, cuya cicatriz aún llevo. Temí que la punta estuviese envenenada, por lo tanto me apresuré a succionar la herida y curarla en cuanto estuve fuera del alcance de los salvajes. Ahora me encontraron en una situación muy embarazosa. No me aventuraba a volver al lugar donde había sido atacado, y como me veía obligado a navegar hacia el norte, tenía que remar sin detenerme, porque bogaba con viento en contra. De vez en cuando miraba alrededor de mí, buscando una tierra donde desembarcar, y de pronto, al nordeste, divisé un velero que venía en mi dirección.
Vacilé un momento, me convenía esperar ese barco, pero la versión que experimentaba por toda la raza de los yahoos se sobrepuso y virando totalmente regresé a la caleta, prefiriendo exponerme a 1000 peligros antes que volver a encontrarme con yahoos civilizados. Después de arrastrar mi canoa sobre la playa, fui a ocultarme detrás de una roca, cerca del arroyo que ya mencioné. El barco se acercó a la caleta y envió una chalupa con toneles para buscar agua. Al desembarcar en la playa, los marineros vieron mi canoa, la examinaron y comprendieron que su dueño no podía estar lejos. 4 de ellos, bien armados, buscaron por todos lados y terminaron por hallarme, tendido de bruces detrás de las rocas. Sorprendidos por mi indumentaria, dedujeron que no era un natural de ese país, donde todos los habitantes iban desnudos. Uno de ellos me ordenó, en portugués, que me levantase y me preguntó quién era. Como yo hablaba esa lengua, le respondí, enderezándome, que era un pobre yahoo expulsado del país de los Houyhnhnms y que les rogaba que me dejasen marchar. Se sorprendieron al oírme contestar en su idioma, pero no comprendieron lo que les quería decir con las palabras yahoo y Houyhnhnm, y no pudieron evitar reírse de mi acento que les recordaba el relincho de un caballo. Temblando de miedo al ver su aspecto, volví a rogarles que me dejasen marchar y quise regresar a mi canoa. Pero se apoderaron de mí y me obligaron a decirles de qué país era, de dónde venía, y me hicieron otras preguntas más. Les contesté que había nacido en Inglaterra, de donde había salido 5 años antes. En aquella época reinaba la paz entre el país de ellos y el mío, lo que me permitía esperar que no me trataran como a un enemigo. Yo no les deseaba ningún mal, les dije, y solamente era un pobre yahoo que buscaba una isla desierta, donde pasar el resto de mi desdichada vida. Cuando comenzaron a hablar sentí estupor y creí presenciar un milagro. Me parecía algo tan extraordinario como si oyese una vaca o un perro expresándose en inglés. Me dijeron con toda bondad que no les temiese. Su capitán aceptaría, sin duda, llevarme en su barco y me conduciría gratuitamente a Lisboa, desde donde podría llegar a Inglaterra. En un instante, 2 de ellos irían a informar al capitán que me habían encontrado y a recibir sus órdenes. Pero entre tanto tenía que darles mi palabra de no huir, o de lo contrario, me atarían. Como no me quedaba otra alternativa, hice lo que me pedían. Tenían grandes deseos de conocer mi historia y mis aventuras, pero les contesté en una forma tan confusa que supusieron que mis desdichas me habían trastornado el juicio. 2 horas más tarde, la chalupa que había ido a llevar el agua dulce al barco volvió con la orden de trasladarme inmediatamente a bordo. Me arrojé de rodillas ante ellos, suplicándome que me dejasen en libertad. Pero fue en vano. Me ataron, me embarcaron en la chalupa, me condujeron al barco y me dejaron en el camarote del capitán. Este se llamaba Pedro Méndez. Era un hombre generoso y cortés. Después de haberme interrogado, me preguntó qué quería comer y beber, y me aseguró que me tratarían como a él mismo. Sus palabras eran tan amables que me asombré mucho al encontrar tanta bondad en un yahoo. Sin embargo, permanecí taciturno y huraño, y estuve varias veces a punto de desfallecer al percibir el olor del capitán y de sus hombres. Terminé por contestar que solo quería comer las provisiones que traía en mi canoa, pero el capitán me hizo servir un pollo acompañado por un excelente vino, y me hizo acostar en una buena cama, en un camarote. Rehusé desvestirme y me arrojé sobre la cama tal como me encontraba. Al cabo de media hora, mientras la tripulación estaba comiendo, me escapé del camarote con el propósito de saltar por encima de la borda
y escapar a nado, a fin de no verme obligado a vivir con los yahoos. Pero un marinero me impidió hacerlo. Cuando el capitán se enteró de mi intento, dio órdenes para que me encerrasen en mi camarote. Después de comer, don Pedro vino a verme y me preguntó qué razón me había impulsado a cometer semejante acto de desesperación. Al mismo tiempo me aseguró que su único deseo era serme útil. Sus palabras eran tan conmovedoras y tan persuasivas que empecé a mirarlo como un animal un poco racional. Le conté en pocas palabras la historia de mi viaje, el motín de mi tripulación, mi abandono en una costa desconocida, y le hablé de los 3 años que había pasado entre los Hormones. Pero el capitán creyó que todo eso eran visiones y mentiras, lo que me ofendió muchísimo. Le contesté que había perdido por completo la facultad de mentir desde que había dejado a los yahoos civilizados y que entre los Hormones la mentira era cosa desconocida. Por otra parte, agregué, podía creer lo que quisiese, pero yo me esforzaría en contestar todas sus objeciones y convencerlos de mi buena fe. El capitán era un hombre sensato. Trató en varias oportunidades de hacerme caer en contradicciones en algunos puntos de mi historia, pero resultó en vano. Luego empezó a, luego empezó a tener mejor opinión de mi sinceridad. Me pidió entonces que le diera mi palabra de honor de que permanecería con él durante toda la travesía sin atentar contra mi vida. De lo contrario, tendré que encerrarme hasta nuestra llegada a Lisboa. Le prometí lo que me exigía, pero al mismo tiempo le aseguré que aún los tratos más severos jamás me decidirían a regresar entre los yahoos de mi país. Durante nuestro viaje no ocurrió nada notable, para demostrar al capitán cuán sensible era yo a sus bondades. Acepté algunas veces conversar con él, cuando me lo rogaba encarecidamente, tratando de ocultarle mi antipatía hacia el género humano, pero ese sentimiento estallaba a pesar mío, y solía manifestar algunas expresiones hirientes a las que el capitán tenía la cortesía de no replicar. La mayor parte del tiempo permanecía encerrado en mi camarote a fin de no ver a nadie. En diversas ocasiones don Pedro me rogó que me quitara mi indumentaria de pieles de conejo, proponiéndome prestarme sus mejores ropas, pero rechacé sus ofertas, sus ofrecimientos, porque me repugnaba cubrir mi cuerpo con prendas ya usadas por un yahoo. Solamente acepté 2 camisas blancas que, habiendo sido lavadas, no corrían el riesgo de contaminarme. Me las ponía alternadamente, día por medio, y cuidaba de lavarlas yo mismo. Llegamos a Lisboa el 15 de noviembre de 1715. Antes de bajar a tierra, el capitán me obligó a ponerme uno de sus trajes para evitar que el populacho se burlara de nosotros en las calles. Me trajo a su casa y, a pedido mío, me alojó en el piso más alto, en la parte posterior del edificio. Le rogué encarecidamente que no hablase a nadie de mi permanencia entre los Hormones, porque si mi historia se difundía, pronto sería acosado por las visitas de una infinidad de curiosos y que probablemente me vería expuesto a ser quemado por la Inquisición. El capitán, que no era casado, tenía solamente 3 criados, a quienes no permitió servirnos en la mesa. Su conducta era tan atenta y mostraba tan buen sentido que terminé por tolerar su compañía. Tuvo bastante influencia sobre mí como para convencerme de que mirase por la ventana que se abría al patio. Luego gradualmente me hizo aceptar alojarme en una habitación que daba a la calle. Me invitó a mirar por la ventana, pero la primera vez que lo hice retiré la cabeza espantado. 8 días más tarde me decidió a sentarme con él frente a la puerta de la casa para observar los transeúntes y, finalmente, a acompañarlo por las calles.
Algún tiempo después de mi llegada, don Pedro, a quien yo había hablado de mi familia y de mis asuntos, me declaró que mi deber era regresar a mi país y vivir con mi esposa y mis hijos. Al mismo tiempo me dijo que había un barco a punto de zarpar de Lisboa con destino a Inglaterra y me prometió proporcionarme todo lo que me haría falta para ese viaje. Le expuse nuevamente las razones por las cuales me rehusaba a regresar entre los míos y le hablé de mi deseo de hallar una isla desierta donde acabar mis días. Combatió mis objeciones diciendo que esa isla desierta era una quimera, que encontraría hombres en todas partes, pero que si yo regresaba a mi casa, sería fácil vivir en ella tan solitario como me placiera. Terminé por acceder a sus argumentos y salí de Lisboa el 24 de noviembre, a bordo de un barco mercante. Don Pedro me acompañó hasta el puerto y tuvo la generosidad de prestarme el equivalente de 20 libras esterlinas en moneda portuguesa. Durante el viaje no mantuve relaciones con el capitán ni con los pasajeros. Simulé estar enfermo para poder permanecer en mi camarote. El 5 de diciembre de 1715 anclamos en Downs hacia las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde llegué a Redriff, gozando de excelente salud, y me dirigí a mi casa. Al verme, mi esposa y toda mi familia profirieron exclamaciones de sorpresa y de júbilo, pues me creían muerto. Pero confieso que al ver a los míos sentí una gran angustia y me fue difícil soportar sus manifestaciones de ternura y sus abrazos. La imagen de los Yahoos no había salido todavía de mi mente. Con el primer dinero que pude disponer, compré 2 jóvenes caballos que alojé en una hermosa caballeriza y los puse al cuidado de un palafrenero que se volvió mi confidente, porque el olor que se le daría en la cuadra me alegraba y animaba. Me complacía en pasar 4 horas por día conversando con mis queridos caballos, que me comprendían bastante bien y me traían el recuerdo de los virtuosos Houyhnhnms. Escribo estas líneas 5 años después de mi regreso a Inglaterra. El primer año soportaba a duras penas ver a mi esposa y a mis hijos, y me resultaba muy molesto comer con ellos. Después mis ideas fueron evolucionando. Recuperé mis costumbres y hoy no pierdo la esperanza de volver a ser un hombre como los demás y de poder llegar a disfrutar, con el correr del tiempo, de la compañía de mis semejantes. Fin.